Durante décadas, Disney fue sinónimo de control. Control sobre historias, sobre personajes, sobre audiencias. Un sistema que no solo funcionaba, dominaba. Cada película alimentaba parques, cada personaje generaba merchandising, cada historia se convertía en un activo. Era un modelo diseñado para escalar, y durante años lo hizo sin fricción. Pero hubo un momento en el que algo empezó a cambiar. No fue una caída, no fue un error evidente, fue algo más difícil de detectar, una pérdida progresiva de claridad. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, Disney ya no tenía completamente definido su siguiente paso. Y eso, en una empresa acostumbrada a liderar, es una señal más importante de lo que parece. Porque cuando un imperio empieza a dudar, el problema no aparece fuera, empieza dentro. Esta historia no trata de la caída de Disney, porque Disney no ha caído. Trata del momento en el que un modelo dominante empieza a tensionarse y de cómo una serie de decisiones aparentemente lógicas pueden cambiar la forma en la que una empresa entiende su propio negocio. Porque en muchos casos, el problema no es perder el control, es empezar a no tenerlo del todo claro. Y cuando eso ocurre, cada decisión pesa más que la anterior. Durante años, Disney construyó uno de los modelos más sólidos del mundo del entretenimiento. No dependía de un solo producto, ni de un solo canal. Dependía de un sistema. Películas que alimentaban parques, parques que reforzaban personajes, personajes que generaban ingresos constantes a través de licencias. Todo estaba conectado. Todo tenía sentido. Pixar aportaba creatividad, Marvel aportaba escala, Star Wars aportaba legado. Disney no solo compraba contenido, compraba universos, y esos universos se integraban dentro de un modelo que multiplicaba su valor. Pero ese sistema tenía una base crítica: la distribución, cines, televisión, licencias a terceros. Disney controlaba cuándo, cómo y dónde se consumía su contenido. Y eso le daba algo clave: poder de negociación, previsibilidad, rentabilidad. Pero ese equilibrio dependía de una condición: que el mercado siguiera consumiendo contenido de la misma forma. Y esa condición empezó a romperse. El cambio no llegó de golpe, llegó de forma progresiva. El streaming empezó como una alternativa, una opción más dentro del ecosistema, pero poco a poco se convirtió en el centro. Las plataformas empezaron a acumular usuarios. El consumo bajo demanda sustituyó al consumo programado, y el control de la distribución empezó a cambiar de manos. En ese contexto, Disney tuvo que tomar una decisión: seguir dependiendo de terceros o construir su propia plataforma. La respuesta parecía evidente: Disney Plus. Desde fuera, la decisión era lógica: control total del canal, relación directa con el usuario, acceso a datos. Pero esa decisión implicaba renunciar a algo: ingresos inmediatos, licencias rentables, acuerdos consolidados. Disney empezó a retirar contenido de otras plataformas, a concentrarlo en la suya, a invertir masivamente en producción, series, películas, contenido exclusivo. El objetivo era claro: escala. Pero el modelo del streaming tenía una característica distinta: necesitaba volumen constante, y eso generaba presión, más contenido, más inversión, más riesgo. Y aunque la estrategia parecía correcta, el equilibrio empezaba a cambiar. Con el crecimiento de Disney+, la empresa empezó a transformarse. El streaming dejó de ser una apuesta y se convirtió en el eje. Pero ese cambio no fue neutro. El modelo tradicional empezaba a perder peso. El nuevo modelo aún no era plenamente rentable. Y entre ambos apareció una tensión.
Los costes aumentaban. La producción se aceleraba. La presión por mantener suscriptores crecía, pero el ingreso por usuario no compensaba el ritmo de inversión. Y eso empezó a generar dudas, no sobre la dirección, sino sobre el timing, porque el mercado había cambiado, pero no completamente. El streaming crecía, pero no sustituía todavía al modelo anterior en rentabilidad. Y en ese punto, Disney quedó en una posición incómoda. Ni completamente en el modelo antiguo, ni completamente consolidado en el nuevo. Ese fue el punto de no retorno, el momento en el que el cambio ya no podía revertirse, pero tampoco estaba asegurado. En los años siguientes, Disney empezó a ajustar su estrategia. Reducción de costes, revisión de contenido, cambios en liderazgo, reorganización interna. El objetivo ya no era solo crecer, era encontrar equilibrio. Pero ese ajuste tenía implicaciones. El mercado empezó a mirar a Disney de forma distinta. Ya no solo como un sistema perfectamente optimizado, sino como una empresa en transición, y esa diferencia es importante, porque cambia las expectativas, cambia la valoración, cambia la narrativa. Disney no dejó de ser relevante, pero dejó de ser incuestionable. La historia de Disney no es una caída, es un desplazamiento, un cambio de modelo que introduce incertidumbre, y ese patrón es común. Cuando una empresa dominante cambia su estructura, pierde temporalmente claridad, porque el nuevo modelo necesita tiempo, pero el mercado no siempre espera, y ese desfase es donde aparecen los riesgos, no porque la estrategia sea incorrecta, sino porque el timing no está alineado, y gestionar ese desfase es una de las tareas más complejas que puede afrontar una empresa. Disney sigue siendo uno de los imperios más fuertes del entretenimiento, pero el momento en el que empezó a cambiar también marcó algo más, el inicio de una fase distinta, una fase en la que el control ya no es absoluto, y cuando eso ocurre, las decisiones dejan de ser evidentes, porque el problema no es saber hacia dónde ir, es saber cuándo hacerlo, y ese patrón no es exclusivo de Disney. Aparece en otras empresas, en otros sectores, en otros momentos en los que todo parecía funcionar, hasta que dejó de hacerlo de la misma manera. Porque en el fondo esta no es solo una historia sobre entretenimiento, es otra historia sobre poder, decisiones, y el coste de cambiar cuando el mercado aún no ha terminado de hacerlo.